myschool-365.com. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Estamos en el ejercicio 8, por supuesto. Antes que nada, si no lo has hecho, como siempre te digo, suscríbete, comenta, comparte, apóyanos con un me gusta en estos videos, en nuestras redes sociales, comenta. Recuerda también que algunos literales son dejados a propósito, algunos ejercicios para que tú los resuelvas. Por ejemplo, yo hice el 6A, tú tienes que hacer el 6B. Y claro, este ejercicio 8 que me dice que investigue sobre el rango intercuartílico y luego lo aplique, pues lo voy a aplicar para el ejercicio que yo hice, que es el 6A. De acuerdo, pero ¿qué es el rango intercuartílico? Me dice. Vamos primero, voy a repasar un poquito de teoría contigo. Existen una medida utilizada mucho en estadística que son los cuantiles. Ojo, cuantiles. No es todavía lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, ¿sí? Los cuantiles. Tenemos tres tipos, digamos, de cuantiles. Están, uno, los cuartiles, ¿sí? Que es el que me va a servir a mí para lo que me pide, ¿sí? El rango intercuartílico, que ya lo vamos a ver después, los cuartiles. Y hay otros dos que no los vamos a usar aquí, pero te voy a indicar, ¿no? Que son los deciles y el otro que son los percentiles, ¿ya? De los datos que tenemos, del grupo de datos, los cuartiles, por ejemplo, en nuestro ejercicio me parece que teníamos 63 datos. Voy a poner 63 datos, ¿ya? En el 6A. Pues los cuartiles lo que hacen es dividir el total de datos en 4 partes iguales, fíjate. ¿Sí? Mira que aquí están los 4 partes iguales. Pero ¿cuántas líneas intermedias he hecho? Para las 4 partes iguales he hecho 3 líneas de aquí. Estas de aquí son los cuartiles. De ahí viene la palabra quart, que le vamos a dividir en 4 partes. Aquí está 1, 2, 3, 4. Pero para ello hemos necesitado 3 líneas rojas. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3, ¿sí? ¿Qué son los deciles? Los deciles es tomar los mismos datos, voy a poner aquí, digamos que yo tuviera los mismos datos, ¿sí? Pero le vamos a dividir en 10 partes. Entonces, si yo le divido en 10 partes, más o menos estaría ahí, a ver, más o menos así. Y acá también en 10 partes, ¿ya? Si tú ves, ahí hemos dividido en 10 partes, puedes contarlo, pero ¿cuántas líneas hemos hecho? Hemos hecho 9 líneas pequeñas, entonces los deciles quedarían como 9 deciles, ¿sí? 9 deciles, hicimos 9 líneas, es decir, una menos de lo que dice aquí. Entonces, cuartiles es en 4 partes, deciles en 10 partes. Entonces tenemos 9 deciles, en 4 cuartiles tenemos 3 cuartiles, ¿sí? Uno menos de lo que dice aquí. Y los percentiles, centi, vienen de 100 partes, ¿sí? Vamos a dividirlo en 100 partes. Eso quiere decir que a las medidas de aquí le vamos a hacer, le vamos a dividir en 100 partes. Para ello significa que vamos a hacer 99 de estos cortes, o sea que hay 99 percentiles, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio de nosotros? Los cuartiles. ¿Por qué? Porque queremos el rango intercuartílico. Fíjate que aquí dice rango intercuartílico. Entonces lo que nos interesa son los cuartiles. Ojo, solo hay 3 cuartiles, no hay más, ¿sí? Esto lo digo porque yo he encontrado mucho esta duda. Me dicen, ¿y si quiero calcular el quinto cuartil, el sexto cuartil? Pues no hay, porque estamos hablando de cuartiles dividido en 4 partes, de los cuales solo 3 son los intermedios, esos son los cuartiles. Si hablamos de deciles, sí podemos hablar de un quinto, un sexto decil, porque se divide en 10 partes, de los cuales 9 son los deciles. Y si hablamos de percentil, podemos hablar de muchos más, hasta el 99, ¿ya? Bien, de aquí entonces tenemos el conocido como rango intercuartílico. Rango, que aquí es igual al rango intercuartílico, es la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿sí? La resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. La pregunta es, ¿qué es el cuartil 3 y qué es el cuartil 1? Pues eso es lo que justamente vamos a contestar en este momento. Bien, vamos a determinar qué son los cuartiles. Ya, voy a poner los cuartiles. Para los cuartiles, yo necesito primero determinar la posición. La posición, fíjate, es 1, 2 y 3. Entonces las que yo quiero averiguar es la posición 3 y la posición 1. Pero la posición se halla a través de esta fórmula. K por N sobre
4. Este 4 es por el cuartil. Si fueran los deciles, en lugar de 4 aquí sería 10. Y si fueran los percentiles, en lugar de 4 sería el 100. ¿Ya? Pero estamos en los cuartiles, así que sería K por N sobre 4. ¿Ya? Bien, entonces N es el total de datos. Voy a poner aquí. Y K me va a determinar el tipo de cuartil que yo quiero. ¿Sí? El tipo de cuartil, ¿ya? Si queremos el cuartil 3, entonces aquí reemplazaría el 3. Y si queremos el cuartil 1, reemplazaría el 1 aquí. Bien, y la fórmula para, ¿cómo es? Hallar los cuartiles, un cuartil, voy a poner aquí, cuartil K, en la posición K, justamente, es, nota esto, límite inferior más, ojo aquí, esta formulita que está acá, la ponemos aquí, K por N sobre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada, que es la con esa F mayúscula acumulada, sobre, tenemos que poner acá la frecuencia absoluta con F minúscula, y esto multiplicarlo por la amplitud, que algunos lo ponen con A mayúscula, el libro maneja con A minúscula, ¿ya? Voy a colocar mejor la formulita, y lo voy a resolver para el caso que habíamos resuelto antes, en mi caso para el ejercicio 6A. Bien, ahora vamos a descubrir el cuartil Q3 y el cuartil Q1. Vamos primero a descubrir Q1. Bien, primero determinamos la posición. Voy a poner aquí la posición, que es con esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Pero fíjate que si es el cuartil Q1, significa que K vale 1. Entonces, a ver, voy a poner esta formulita que dice K por N sobre 4, a que es igual, K vale 1 por N, ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, N es la suma de esta columna FI, esa es N. Así que N, a que es igual, pues sumado todo eso, me va a dar 63. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior. Entonces sería 1 por N, que vale 63, sobre 4. ¿Esto cuánto me da como resultado? Me da como resultado 15.75. Esta es la posición del cuartil Q1, ¿sí? Bien, ¿qué es eso de la posición? A ver, voy a hacer esta tablita un poquito más acá, ¿ya? Porque nos falta una columna aquí que tenemos que descubrir. Esta columna va a ser importantísima. Esa nueva columna se llama frecuencia acumulada. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Vamos a ir acumulando los valores. El primer valor se anota, o sea que es 5. Luego este valor sumamos. Fíjate que si sumo este más este, me van a dar el resultado aquí. 5 más 4, 9. 5 más 4 más 15, eso me va a dar 24. Y así, ¿me entiendes? Eso significa que voy acumulando. Desde la primera sumo y el resultado sería acá. Sumo estos y el resultado iría acá, ¿sí? O, dicho de otro modo, también se calcula anotando el primer valor, ese de ley. Y luego este digamos, sumo con este y me da este resultado. 5 más 4, 9. 9 más 15, 24. 24 más 12 me va a dar 36. 36 más 14 me va a dar 50. 50 más 6 me va a dar 56. Y 56 más 7 me va a dar 63. Así es como yo obtengo los datos de esta, la que llamamos frecuencia. Voy a ponerle el nombre, frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Ya esta de aquí no olvides que la llamamos frecuencia con F minúscula absoluta. ¿Sí? Entonces nuevamente, ¿cómo hacíamos? Anotamos el primer valor, luego sumábamos estos dos y me da este. Luego sumábamos los 3 primeros y me da este. Sumamos los 4 primeros y me da este. O, de otro modo, anotamos, sumo este más este y me da este. Este más este y me da este. Este más este, da igual. ¿Sí? Bien. Una anotación importante es que aquí, que es el total de esta columna, voy a poner aquí el total de aquí, coincide con el último valor de esta columna de acá, ¿sí? Pero bueno. Bien, entonces es 15.75. Lo que debo buscar es en esta columna, ¿en dónde entra este 15.75? A ver, ¿cuál es el primer valor en igualar a 15 o en sobrepasarlo a 15.75? Ojo,
El 5 no me alcanza, el 9 no me alcanza, el 24 ya lo sobrepasó, pero es el primero. Ojo, yo sé que todos estos los que van después ya lo sobrepasan, pero el 24 es el que está el primero en sobrepasar este valor. Así que aquí va a estar, aquí ubicamos, aquí va a estar, o mejor dicho, es en esta de aquí, el cuartil 1, ¿sí? Aquí, porque este valor de aquí, aquí es donde se encuentra, aquí digamos, se encuentra el 15.75, que me dio Q1, ¿ya? La posición. Entonces, nuevamente calculamos esto, me da este resultado, esa es la posición, lo ubico en de cuáles de estos valores de aquí contiene al 15.75, ¿ya? El que primero en sobrepasarlo. Bien, entonces ese va a ser el rango del cuartil 1. Digamos el intervalo del cuartil 1. Voy a encerrarlo, ¿sí? Bien. Esto es importante porque ahora que ya tenemos eso, vamos a poner esta fórmula. Fíjate que en vez de decir K, le vamos a poner Q1. Ah, pero primero vamos allá a los términos. A ver, vamos poniendo así. A ver, Q1. ¿Cuál es el valor, no es cierto? Para Q1 vamos a ver el límite inferior. Vamos a poner los datos. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? Bien, cuando nosotros vamos al intervalo, el límite inferior es de este de aquí, este numerito de acá, y el límite superior es este de acá, ¿sí? Entonces, cuando me digan el límite inferior de este intervalo, que es el de Q1, es el 64. ¿Ya? Luego me dice Kn sobre 4, que Kn sobre 4 ya lo hallamos, es 15.75. Eso ya está. F, fíjate lo que dice, frecuencia absoluta acumulada, porque es la F mayúscula. Cuando veas así, y menos 1 significa anterior. Voy a poner frecuencia, esa es la frecuencia acumulada anterior. 1 antes significa esto. Entonces, este es FI, ¿sí? Esta es la frecuencia de Q1, la F mayúscula, pero la anterior es esta. Entonces, esta es F y menos 1, ¿sí? Entonces, FI menos 1, que me piden acá, FI menos 1, o sea, la frecuencia F mayúscula, pero la anterior es del 9, ¿sí? Ahora, abajo me dice FI. FI, si ves que solo dice FI, no dice FI menos 1, ni FI más 1, solo dice FI, es la F minúscula, o sea que es la F minúscula, pero del intervalo. No es ni la anterior ni la posterior, porque no dice FI menos 1 ni FI más 1, solo dice FI. Cuando solo veas así, significa que este entonces es el FI, ¿ya? Valdría 15. Y luego la amplitud. La amplitud es la resta del límite superior, que voy a ponerlo mejor así, menos el límite inferior. ¿Cuál es el límite superior? Nuevamente voy a este intervalo, el límite superior es 71, menos el límite inferior es 64. ¿Qué me da cuánto? La amplitud me da como resultado 71 menos 64 me va a dar 7, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, reemplazo en esta fórmula. Fíjate, entonces sería Q1, porque K, ahorita K vale 1, entonces Q1 o cuantil 1 es igual al límite inferior, el límite inferior es 64, anotas el 64, más, ojo, aquí trazo la línea de fracción, ¿qué me dice acá arriba? K por N sobre 4, K por N sobre 4 ya lo calculamos, en nuestro caso nos dio 15.75. 15.75 menos la frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior, por eso dice y menos 1, ya lo tenemos, es 9, entonces pongo 9, sobre la FI minúscula, la que es, ¿no? Entonces la F minúscula es el 15, ¿sí? 15, y esto multiplicado por la amplitud que me dio 7, ¿sí? Entonces Q1 es igual a 64 más. A ver, veamos cuánto me da 15. Voy a ponerlo aquí en la calculadora, ¿no? 15.75 menos 9. Eso me da 6.75. 6.75 dividido para 15 multiplicado por 7. ¿Sí? Entonces Q1 es igual a
El 64 lo sigues anotando, 64 más. Y aquí, fíjate, esta operación de aquí es este valor multiplicado por este y luego dividido para este. Entonces sería 6.75 por 7 dividido para 15. Eso me da 3.15. Entonces esto es 3.15, ¿ya? Bien, voy a silenciar esto. Ya, la musiquita por ahí. Entonces, ¿cuánto me queda? 64 más 3.15 me da que es 67.15. Ese es el cuartil 1. Cuartil 1. Vamos ahora con el cuartil 2. Perdón, el cuartil 3. El cuartil 3 es el que debemos calcular porque para el rango necesitamos cuartil 3 y cuartil 1. Bien, no olvides, primero hallamos la posición. La posición con esta fórmula, K por N sobre 4. Y sabes que si es el cuartil 3, pues K ahorita vale 3. Bien, entonces esto sería 3 por N. No olvides que N es el total de datos, que es 63 sobre 4. Y esto al poner en la calculadora nos da 47.25. Entonces voy a poner 47.25. Esta es la posición del cuartil 3, ¿sí? Bien, nos fijamos en esta columna de la frecuencia acumulada, la F mayúscula, a ver cuál es el primero en contener. Podría coincidir con este valor o estar levemente pasado, pero tiene que estar pasado en este caso. 36 no le contiene, 50 es el primero en sobrepasar este valor. Así que aquí nosotros tenemos que está el 47.25, está contenido en este intervalo, ¿ya? Eso significa que aquí está nuestro cuartil 3, ¿ya? Bien, eso implica que vayamos hallando para el cuartil 3 los datos para nuestra fórmula. Nuevamente, el límite inferior en nuestro intervalo, nuestro nuevo intervalo del cuartil 3, el límite inferior es 78 y el límite superior es 85. Entonces el límite inferior es 78. Voy a poner aquí, límite inferior 78. Bien, Kn sobre 4 ya lo tenemos calculado, es 47.25. Genial. Menos Fi menos 1. Veamos, F mayúscula y menos 1. No olvides que era la F mayúscula, la frecuencia acumulada, ¿ya? Pero como dice, menos 1 es la anterior. La frecuencia acumulada del intervalo del cuartil 3 es 50. Pero la que queremos es la anterior, o sea, la F mayúscula anterior, que sería, aquí voy a poner, esta sería Fi menos 1 para este cuartil 3, sería 36. Ahora, abajo dice Fi, vamos poniendo los datos aquí. Fi minúscula, como es Fi, ahí sí es el que vale, ¿no? O sea, este Fi, ni el anterior ni el posterior, es 14, ¿ya? Por la amplitud, entonces la amplitud es restar el límite superior de ese intervalo menos el límite inferior. El superior es 85 menos el inferior, que es 78, ¿ya? De hecho, tú vas a ver que aquí estos intervalos tienen la amplitud igual, así que en este caso en todos nos va a quedar que 85 menos 78, la amplitud es 7 en este ejercicio, ¿no? Bien, entonces, ahora sí voy a reemplazar en la fórmula. Q, o sea, el cuartil en la posición K, que es la posición 3, o sea, cuartil 3, es igual al límite inferior, que es 78, más Kn sobre 4. Kn sobre 4 aquí nos dio 47.25 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior aquí es 36 sobre la frecuencia absoluta F minúscula, que F minúscula aquí es 14, por la amplitud, que la amplitud nos dio 7. Entonces, ¿esto a qué es igual? Me va a dar 78 más, a ver, sería 47.25 menos 36 dividido para 14. A ver, entonces la resta de aquí arriba me dio en la calculadora 11.25 dividido para 14 y esto por 7, que esto es igual a 78 más
Esto, 11.25 multiplico por 7 y divido para 14. Eso me da 5.625. Y esta suma final me da 78 más 5.625 me va a dar 83.625. Bien, ahora sí voy a calcular el rango intercuartílico. Voy a acomodar un poquito todo para que calce en la pizarra. Bien, ahora sí, el rango intercuartílico es Q3, o sea, el cuartil 3 menos Q1. Así que el rango sería el cuartil 3, que me dio 83.625, menos el cuartil 1, que me dio 67.15. ¿Cuál es mi respuesta? Veamos. Resulta ser el rango intercuartílico, es decir, la resta entre Q3 y Q1, el cuartil 3 y el cuartil 1, 16.475. Bien, esa sería la respuesta. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Suscríbete, comenta, comparte, apóyanos con un me gusta y contigo nos vemos en el siguiente video.